Hola, hola, buenas tardes. Vamos a hacer el ejercicio práctico de distribución de frecuencias que lo habíamos dado en clases. Comenzamos. Ejercicio número 1. Los siguientes datos corresponden a las cajas de cereales vendidas por un supermercado durante 25 días. Aquí tienen números, grupos de números que están en forma desordenada. Primer paso. El primer paso es ordenar los datos en forma adecuada. Lo más lógico es ordenarlos en forma creciente, es decir, tomamos el menor valor al mayor valor. Luego, nos solicita calcular el rango. El rango se calcula a través del extremo máximo y el extremo mínimo. El extremo máximo sería el mayor valor de este grupo de números y el extremo mínimo sería el menor valor de este grupo de números. El ítem C nos solicita indicar si la variable con la que se está trabajando es discreta o continua. Construir una distribución de frecuencias X-espaciada con 5 intervalos de clase a partir del menor valor, calculando la amplitud que corresponde a cada uno de ellos. Calcular los puntos medios de los intervalos de clase, las frecuencias acumuladas crecientes menor que y decrecientes mayor que, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Graficar el histograma correspondiente a esa distribución, dibujar el polígono de frecuencias, graficar las ojivas menor que y mayor que, y luego una consigna más que nos dice indicar cuántos días se vendieron 20 cajas o más y 30 cajas o menos expresado en términos relativos. Vamos a la solución. El primer paso es ordenar esa serie o esos grupos de números en forma ascendente. Lo que van a hacer ustedes es ir armando, ya sea en una forma de gráfico o en una forma textual como la tengo acá, donde arranca con el menor valor, que sería el número 16, luego pasamos al número 18, al 20, se repite 2 veces el número 21, 4 veces el número 23, una vez el número 24, 27, 4 veces el número 28, una vez el número 29, una vez el número 30, 2 veces se repite el número 33, el número 35, el número 36, hasta llegar al 45. Como ustedes verán, arranca con el menor valor, que es el número 16, y el último valor o mayor valor es el número 45. El ítem B nos dice que calculemos el rango. El rango se calcula por la diferencia entre los extremos, máximos y mínimos. ¿Qué quiero decir? Tomo el mayor valor de ese grupo o esa serie de números y el menor valor, y hallo la diferencia. En este caso es 45 menos 16, nos da un valor numérico de 29. Cuando nosotros hablamos de variables discretas, recuerden que son las que corresponden a la operación de un proceso de conteo, contar. Estamos hablando de números, no de cualidades. Ahora, para calcular cuánto es la cantidad de cajas de cereales que aproximadamente se venden, tomamos el rango, que sería el calculado recientemente, el número 29, dividido la cantidad de veces o el número de veces que tenemos de esta población. En este caso tenemos 29 es el número que calculamos del rango. Acá nos dice que el rango o la cantidad de frecuencias está dada por 5. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir 29 por la cantidad X-espaciada de esta distribución en 5. Nos da un valor
aproximado a 6, pero exactamente son 5,8. Lo que vamos a hacer es tratar de trabajar con números enteros, entonces ustedes saben que a partir de un número decimal superior al 5, lo redondeamos para arriba. En este caso es 5,8 y pasa a ser un número 6. ¿Qué quiere decir? Que corresponde a 6 cajas de cereales aproximadamente. Entonces, la amplitud de este intervalo que nosotros vamos a tener que armar son de 6 cajas de cereales. Ahora, ustedes saben que nosotros para calcular el verdadero límite de un cuadro de distribución de frecuencias, tenemos que hallar el límite superior o el mayor valor de este grupo, que en este caso tenemos que era 45, el límite menor siguiente dividido 2. También tenemos que saber que la ecuación del punto medio es la suma de los dos límites, el límite inferior y superior dividido 2, que sería un número promedio. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Acá tenemos el cuadro de distribución de frecuencias. Nos dice que el grupo de las ventas de las cajas de cereales, tenemos que realizar un cuadro de distribución X espaciada. Habíamos tomado que el número comprendido en cada eslabón o cada grupo de esta serie tiene que estar comprendida por 6 elementos aproximadamente. Entonces, como verán, en cada intervalo de clase me refiero a cada elemento, tiene que estar comprendido por 6 elementos. Recuerdan que recién calculamos que cada intervalo está comprendido por 5,8 elementos, redondeados son 6. Entonces, cuando hablamos de 16 a 21 cajas de cereales, ustedes saben que hay 6 números comprendidos en este primer intervalo. En el segundo intervalo, que arranca del 22 al 27, hay 6 números más. Del 28 al 33 hay 6 números más, y así sucesivamente hasta enmarcar dentro de las cajas de cereales todos los elementos que habíamos ordenado en forma original. Ahora, cuando vamos a hacer la columna de los números de días, vamos a tener en cuenta cuántas cajas de cereales se vendieron en esos días. Si vamos al ordenamiento que habíamos hecho de los números desordenados, vamos a ver lo siguiente. Arrancamos del número 16, 18, 20, 21 y 21. Acá hay 5 elementos. Van 1, 2, 3, 4, 5. Por ende, bajo, tenemos 5 días. Ahora, en el intervalo del 22 al 27, nos dice que hay 6 días. Volvemos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días. Y así sucesivamente. Entonces, en el primer intervalo corresponde a 5 números de días. En el segundo intervalo corresponde a 6 números de días. En el tercer intervalo tenemos 8 números de días. En el cuarto intervalo tenemos 4 números de días. Y en el último intervalo tenemos 2 números de días. Bueno. La sumatoria de estos días nos da un total de 25. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la población era muy importante saber cuál era la muestra que íbamos a analizar? En este caso, la muestra nos corresponde y nos arroja un valor de 25 días. Ahora, estas columnas son las frecuencias mayor que y menor que. Fíjense, en la frecuencia menor que, arrancamos con el menor valor de días, es decir, con el número 5. Posteriormente, en el segundo intervalo pasamos al número 11. ¿Cómo se halla?
es la sumatoria de los 5 días del primer intervalo más 6 días. Nos arroja el valor número 11. Para pasar al tercer intervalo, a esos 11 le sumamos 8 días más. Nos arroja un valor del 19. El 19, sumamos 4 días más, nos da el número 23. Sumados 2 días más, nos da 25. Coinciden el total de la población. Esa es la frecuencia menor que. Ahora, cuando hacemos la frecuencia mayor que, arrancamos con el total de los elementos observados, que son 25. Y trabajamos a la inversa. 25, que es el total de la población, le restamos 5, nos arroja un valor de 20. 20 menos 6 nos arroja un número 14, 14 menos 8 nos arroja el número 6, y 6 menos 4 nos arroja el número 2. Ahora bien, si estos 25 corresponde al 100% de mi muestra a analizar, yo quiero saber qué porcentaje equivale cada número de día analizado en cada intervalo en relación a una forma numérica o porcentual. ¿Cómo hallamos esto? Hacemos 5 dividido 25 por 100. Nos arroja el valor del 20%. Lo mismo hacemos con 6 dividido 25 por 100. Nos arroja el número 24. Para el número 8, hacemos dividido 25, nos arroja por 100, arroja el número 32, y así sucesivamente. La sumatoria de estos porcentajes nos tiene que dar el 100%, que quiere decir que la participación de esta frecuencia relativa corresponde al total de los elementos a analizar. El 25 es el total de los elementos, que corresponde al 100%, pero cada intervalo de participación en los números de días corresponde a un porcentaje de ese total de 100. Y para hacer la frecuencia relativa menor que y mayor que, hacemos lo mismo. Tomamos de ese 100%, pero en forma ascendente. Primero, tomo el 20% de la frecuencia relativa iniciada, le sumo el 24%, me da un 44%. Le sumo un 32%, me da un 76%. Le sumo un 16%, me da un 92%. Sumado el 8%, nos da un 100%. Coincide. Y acá hacemos a la inversa. Del total de los elementos, le vamos restando la participación de cada intervalo del 20%, nos arroja un 80%. Menos 24 nos arroja un 26, menos 32, 24, menos 16, 8. Coinciden. Ahora, queremos calcular los verdaderos límites. Para calcular los verdaderos límites, el verdadero límite inferior y el verdadero límite superior, hacemos lo siguiente. Arrancamos del segundo intervalo. Ustedes verán que el verdadero límite inferior es 22 y el verdadero límite superior del intervalo anterior es 21. Entonces sumamos 21 más 22 dividido 2 nos arroja un valor de 21,50. Como ustedes saben, los verdaderos límites son x-espaciados y tienen una numeración constante, tienen un rango constante. ¿Qué quiero decirles? Recuerdan que nosotros habíamos calculado que el rango era aproximado de 6 cajas. Entonces, si yo digo que son 6 cajas o 6 es el valor que varía entre cada intervalo, yo hallé recién 21,50 es el valor del verdadero límite del segundo intervalo. Si yo le resto 6 unidades, me arroja 15,50. Pero si a 21,50 le sumo 6 unidades, me da el valor de 27,50.
Sumo 6 unidades más, me da 33,5, más 6 unidades más, 39,5. Esa es una forma mucho más rápida de calcular el verdadero límite inferior. Pero podemos calcular, como les dije, el límite superior más el límite inferior del intervalo siguiente dividido 2. Para calcular el verdadero límite superior, hacemos lo mismo. Con la diferencia que, si nosotros decíamos que el límite inferior del segundo intervalo es 21,50, el verdadero límite superior del intervalo 1 del primer intervalo es 21,50. Si ustedes prestan atención, siempre van a ir coincidiendo, con la diferencia que en cada intervalo va a ir ascendiendo. ¿Qué quiero decirles? Que si el límite inferior, el verdadero límite inferior del segundo intervalo es 21,50, el verdadero límite superior del primer intervalo debe ser o debe arrancar con 21,50. Y como tiene un comportamiento equiespaciado o constante, le van sumando 6 unidades a cada intervalo y van llegando al verdadero límite superior de cada intervalo siguiente. ¿Qué les quiero decir? Tenemos 21,50 más 6 unidades nos arroja el valor de 27,5. Le sumo 6 unidades, me arroja el valor 33,5. Más 6 unidades, 39,5, más 6 unidades, 45,5. De esta forma, ya estamos prácticamente completando todos los elementos del cuadro. Ahora bien, si yo quiero calcular el punto medio, x sub i quiere decir punto medio de cada intervalo. Ustedes se van a preguntar para qué realizan estos cálculos matemáticos. Bueno, es para poder plasmar y representar el gráfico. Bueno, aquí tienen en forma más alejada la imagen, pero es a los efectos de que se pueda apreciar mejor el cuadro de distribución y el histograma. Como verán, esto es el histograma, este cuadro. Lo que yo les quiero mostrar acá es lo siguiente. Vieron que cuando nosotros calculamos en cada intervalo, teníamos la cantidad de días para cada intervalo. Para el primer intervalo los números de días son 5, para el segundo son 6, para el tercero son 8, 4 y 2, así en forma progresiva. ¿Cómo graficamos? En el eje de las abscisas ponemos las cajas de cereales vendidos y en el eje de las ordenadas los números de días. Como verán, acá se eligió una escala que va ascendiendo de 1 en 1 hasta el número 9. Y acá, en el eje de las ordenadas, en las cajas de cereales vendidos, elegimos una escala un poco más amplia. Puede ser de 2, de 4, de 6, depende como ustedes quieran representarlo. Ustedes saben que en las cajas de cereales vendidas debe estar comprendido cada intervalo. Como son 6 elementos, pueden tomar, partiendo del eje de las abscisas y ordenadas, de 0 puede ser número 6, 12, 18, 21, 24, o bien plasmar todos estos elementos, del 16 al 21, en forma fraccionada. Total, ustedes saben que cada grupo comprende un rango de 6 elementos. Bueno, en los números de días, para el primer rango es el número 5. Entonces, ustedes marcan el número 5 para el primer valor de la serie, para el primer intervalo. En el segundo intervalo arranca con el número 6 días. Entonces, ascendemos un poco más. Todo esto equivale al número 6. Segundo intervalo. Para el tercer intervalo tenemos una cantidad de días de 8. Como verán, en este cuadro de distribución, el elemento es 8. Para el cuarto intervalo
son 4 y para el quinto intervalo son 2. Es un gráfico de barras en distribución de frecuencias, el histograma. Lo que intentamos es mostrar la porción que va representando el mayor consumo de cajas vendidas de cereales. Bueno, continuamos con el gráfico. Ahora, para graficar el polígono de frecuencia, ustedes van a tomar los puntos medios de este gráfico. El punto medio de este gráfico se sitúa, como dice la palabra, en el medio de esta barra y corresponde al número 5. Luego, para el segundo intervalo, corresponde al número 6, para el tercero el número 8, 4 y 2. Como verán, si plasmamos esta línea, que es el polígono de frecuencia, por encima del gráfico de barras, van a notar que son prácticamente idénticos. El punto medio, ustedes quieren saber cómo se calcula, es a partir del verdadero límite inferior más el verdadero límite superior dividido 2. Si ustedes suman 16 más 21, les arroja el número 37. Y el 37 lo dividen por 2 y hallan el valor de 18,5. Para el intervalo número 2, hacen la misma operación, 22 más 27 dividido 2, arroja el número 24,5. Si ustedes lo que hacen es restarle de 24,5 el valor de 18,5, van a darse cuenta que se repite el rango, que son 6 unidades. Es decir, si ustedes calculan el punto medio del primer intervalo y del segundo, lo único que hacen es ir sumándole 6 unidades para cada intervalo y van a ir llegando a todos los puntos medios de cada intervalo de clase. Para graficar las ojivas, vamos a tener en cuenta la frecuencia acumulada menor que y mayor que se acuerdan que son estos valores que arrancamos con el número de días del primer intervalo y le iban adicionando los valores consecutivos de cada intervalo hasta llegar al total de la muestra, en forma creciente o en forma decreciente el mayor valor de la muestra, restándole cada valor hallado en cada intervalo. De esa forma, nosotros realizamos las ojivas absolutas. En el primer caso, la ojiva decreciente o menor que arranca con el número 5, le adicionamos el valor siguiente, que era 6, y nos arrojaba el número 11, luego pasamos al 14, al 23 y al 25, que es el total de la población. Y para hacer la ojiva decreciente, en el gráfico hacemos lo mismo, arrancamos con 25, luego le restábamos la unidad de 5 unidades, nos daba 20, 14, 6 y 2. ¿Qué quiere decir en esta ojiva absoluta? Que hay un punto medio, como verán, que se cruzan ambas curvas, la ojiva creciente y decreciente. Si ustedes empiezan a observar las cajas de cereales en forma de... abajo nos dice que hay un punto intermedio entre 2 y 3 cajas de cereales en las cuales hay una coincidencia, es decir, que se ponen de acuerdo las partes para la venta. Y si nosotros tenemos que plasmar las ojivas relativas, ¿se acuerdan que habíamos hallado la ojiva absoluta, que era en forma porcentual? Y nosotros vamos viendo la representación de, volvemos al gráfico, de en forma creciente o decreciente de estas frecuencias relativas, en participación porcentual. Y lo que hacemos en las ojivas relativas es graficarlos. Del total, que es el 100%, vamos bajando al 80, al 56, hasta llegar al 8% en esta serie en la cantidad de cajas vendidas.
o en forma ascendente del 20 al 44 al 76 y así seguimos sumando. Como verán, tanto en la ojiva absoluta como en la ojiva relativa, ahí lo pueden ver, son gráficos idénticos con la diferencia que una está expresado en valores absolutos y las ojivas relativas, como se dice la palabra, en valores relativos o porcentuales. En el último punto nos dice indicar cuántos días se vendieron 20 cajas o más o 30 cajas o menos y expresarlo en términos relativos. Para ello tenemos que hacer el siguiente cálculo. Bueno, de esta forma yo les muestro, hacemos una línea de tiempo en la cual están expresados los valores en los cuales nosotros tenemos que hallar. Nos dice la consigna, ¿cuántas cajas se vendieron en 20 días o más o 30 días o menos? Tenemos una progresión de las cajas de cereales. Bueno, como verán, acá nosotros tenemos expresados los valores 20 y 30 en cajas de cereales, pero tenemos expresados los valores, los verdaderos límites de cada intervalo. Como recordarán, vamos a subir, tenemos el gráfico del histograma en la cual marcamos el verdadero límite de cada intervalo, el verdadero límite inferior. En el primer intervalo, el verdadero límite inferior es 15,50, en el segundo 21,50, en el tercero 27,50, y en el cuarto 33,50. Bueno, entonces lo que hacemos acá es una línea de tiempo. Como a nosotros nos piden hasta 30 cajas de cereales, lo situamos en el intermedio de estos dos intervalos. Arrancamos con el verdadero límite inferior, que es 15,50, 21,50, 27,50 y 33,50. Y nos dice que calculemos en los intervalos cuántos se vendieron, 20 cajas o más o 30 cajas o menos. Para ello tenemos que hacer el siguiente cálculo. Primero, vamos al primer paso. Vamos a subir un poquito más para que lo puedan apreciar. Tenemos, en el primer intervalo tenemos de 15,50 a 21,50. Ustedes saben que estos son los verdaderos límites inferiores. Las cajas que se venden en este intervalo son 6 y la frecuencia en días son 5. Ahora, la consigna me dice que cuántas cajas o cuántas se vendieron en este intervalo, pero solamente para 20 días, que el número 20, que es el verdadero límite inferior, y el máximo es 21,50. Ahora, si a mí me dice que en este rango hay 1,50, ustedes quieren saber cómo se arroja esa diferencia. Es simple. Si en este intervalo hay 6 cajas, del 20 al 21,50 hay 1,50 cajas. ¿Se entiende? Es la diferencia nada más. ¿Cuánto es la frecuencia en estos días? Hacemos una regla de 3 simples, ¿se acuerdan? Si para 6 cajas yo me tomo 5 días para vender, ¿cuántos días me voy a demorar en vender 1,5 cajas? Esa es mi incógnita. Entonces hacemos el producto de 1,50 cajas a vender en 5 días por un total de 6 cajas que se venden en el periodo total del intervalo general. Me arroja un valor de 1,25 días. Bueno, ese es el primer intervalo que estamos acá, del verdadero límite inferior de 15,50 al 21,50, verdadero límite inferior siguiente. Vamos al segundo intervalo. El segundo intervalo me dice que yo tengo que se venden 6 cajas en 6 días. Vamos al gráfico.
segundo intervalo me dice que vende 6 cajas para 6 días. Entonces hacemos lo siguiente. Como nosotros sabemos que en el tercer intervalo, en el tercer intervalo está la consigna, o sea, la incertidumbre de cuántos días voy a demorar en vender las X cantidad de cajas, tenemos el verdadero límite inferior anterior es 27,50 y el verdadero límite inferior siguiente es 33,50. Ustedes saben que entre un extremo a otro hay 6 días, pero yo tengo que saber cuánto tardaría en días vender solamente 30 cajas. Y ahí hacemos 27,50 menos 33,50, yo sé que tardo 6 días en vender y, vendo 6 cajas y tardo 8 días en vender. Pero a mí me dice que cuánto vendo en 30, cuántas cajas vendo o cuántos días vendo en 30 cajas. ¿Cuánto me demoro en vender? Entonces, el verdadero límite inferior es 27,50 y el límite inferior siguiente es 30. Es la diferencia nada más, chicos. 30 menos 27,50 nos arroja un valor de 2,5 cajas. Pero yo quiero expresarlo en días. ¿Cuánto me demoro vender 2,5 cajas o 2 cajas y media en esa frecuencia? Y hacemos nuevamente la regla de 3 simples. Si yo vendo 6 cajas en 8 días para ese intervalo, que es este, ¿cuánto vendo 2,5 cajas en días? Expresado en días. Y hago 2,5 por 8 días dividido 6, que es la cantidad de cajas a vender. Me da un valor de 33,33 días. ¿A qué quiero llegar? Sí, para el primer intervalo yo tardo 1,25 días. Para el segundo intervalo tardo 3,33 días. Y para el intervalo del medio tardo 6 días. Ustedes se preguntarán por qué 6. Porque en este intervalo no tengo que hacer ningún cálculo intermedio, ¿verán? Entonces, acá el número ya sabemos que tardo en vender 6 días. Entonces yo lo que hago es la suma. 1,5, 1,25 más 6 más 3,33 nos arroja el valor 10,83. Dividido 25. Estos 25 son la cantidad de días o las frecuencias que yo tardo de la muestra en estudio. Y lo multiplico por 100. Este valor es 43,32. ¿Qué quiere decir? Que de los 43,32 de los días se vendieron 20 cajas o más y 30 cajas o menos. ¿Qué quiere decir? Que en este intervalo de 20 cajas o más o 30 cajas o menos, yo tardo un 43% en días en vender. Si vamos a interpretar estos valores, lo que queremos concluir es que ¿cuánto me demoro en vender esta cantidad de cajas de cereales en días? ¿Cómo lo interpreto? Si ustedes tienen una venta en forma mensual, ustedes saben que las ventas no son constantes. Pueden ser que tengan días buenos o pueden ser que tengan días no tan buenos. En los casos que tengan ustedes una venta óptima, las ventas las van a realizar en forma agresiva, es decir, en gran cantidad. Pero hay periodos en que las ventas son bajas. La interpretación es de que en promedio no se venden la misma cantidad de cajas de alfajores o cajas de cereales en la misma cantidad de días. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una época de cobro, una fecha festiva, un día festivo en la cual se realizan más compras. El fin último de estos gráficos es que ustedes interpreten y sepan darle una razón.
La interpretación de esto es que ¿se venden cajas de cereales? Sí, pero en promedio el porcentaje de estas cajas, ya sea en 20 o 30 cajas más o menos, en días lo lleva un 43% realizar esta venta de cantidades de cajas. Bueno, espero que haya sido un poquito claro en relación a lo que habíamos dado en clases. Cualquier cosa, estamos a su disposición.